¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que santos católicos experimenten la incorruptibilidad del cuerpo y cómo esa incorruptibilidad se relaciona con el proceso de canonización? Ese es el tema que vamos a hablar hoy aquí en Conociendo tu Fe. No te retires. Hola amigos, mi nombre es Andy Colón y soy apologista católico en la diócesis de Arlington, en el estado de Virginia, aquí en los Estados Unidos, y también doctor en jurisprudencia. Y estoy contento de estar contigo en el día de hoy porque vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el tema de esta incorruptibilidad que algunos santos de la Iglesia Católica experimentan y cómo esa incorruptibilidad se relaciona con el proceso de canonización. Y esto es importante porque recientemente hemos escuchado en Facebook y en otras redes sociales sobre un joven que se llama Carlos Acutis, un adolescente de 15 años que podría ser declarado santo en los próximos años y convertirse en el patrón del Internet. Se trata de un inglés que falleció a la edad de 15 años y a quien ya se le registra un milagro que lo va a convertir en beato precisamente este próximo 10 de octubre de 2020. Acutis nació en Londres en el 1991, pero a los pocos meses de haber nacido su familia se trasladó hasta Milán, en Italia. Él murió en Monza, Italia, en el 2006 a causa de una leucemia fulminante. El cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, recientemente habló sobre este gran joven. Dijo que él fue un catequista que logró transmitir la fe a los niños, además de haber utilizado el Internet para crear proyectos muy interesantes sobre la fe católica. Por ejemplo, él creó un portal sobre los milagros eucarísticos. Su cuerpo fue exhumado como parte del proceso de canonización y cuando se estudió su cuerpo, creo que creó cierta confusión en los medios porque muchas personas pensaban que su cuerpo estaba incorrupto. Yo, hermano, fui uno de estos que me confundí porque vi un video donde se ve que abrían su ataúd y su cuerpo se veía increíblemente, como pueden ver en estas imágenes que estoy compartiendo contigo. Y precisamente puse la información en Facebook, pero luego tuve que aclarar la información porque me di cuenta que estaba equivocado. El cuerpo de este joven no está considerado incorrupto. Como lo explicó su propio obispo, el cuerpo fue encontrado en un estado integral, pero su cuerpo sí estaba en un estado de decadencia normal del cuerpo humano. Las imágenes que hemos visto han sido a raíz de una técnica de reconstrucción que a veces se utiliza en Italia para humanizar a las personas que han muerto, especialmente algunos beatos o santos de la iglesia, y así prepararnos y preparar sus cuerpos para la veneración popular. Esto es posible cuando los cuerpos de los santos están íntegros y no necesariamente o siempre cuando están incorruptos. Es una práctica que se hace en Italia, pero es importante entender la diferencia de la incorruptibilidad que lleva y es parte de un proceso de canonización y la incorruptibilidad que no es parte de un proceso de canonización. Esto, por cierto, no significa que este joven no será canonizado, ni mucho menos que no vivió una vida de santidad. Lo que sabemos de él es que vivió una vida ejemplar, un ejemplo para todos nosotros los cristianos católicos. Pero el hecho de que su cuerpo no haya sido declarado incorrupto no significa que no vivió una vida de santidad, porque la incorruptibilidad no es un requisito para la canonización. Y de esto es lo que quisiera hablar porque la iglesia sí ha tenido experiencias de grandes hombres y mujeres que han muerto y luego cuando sus cuerpos han sido exhumados los han encontrado completamente incorruptos. Y la pregunta que normalmente nos hacemos es ¿cómo es posible que esto ocurra? Que los cuerpos de estas personas experimenten la incorruptibilidad. Bueno, yo creo que es importante comenzar esta conversación entendiendo que desde el principio de la iglesia la incorruptibilidad del cuerpo siempre ha sido atribuida a un milagro de Dios. Consideremos el ejemplo de Santa Zita, quien murió en el año 1272 y durante siglos después de su muerte, muchos católicos instaron a la iglesia a que
comenzara un proceso de canonización por ella. Y bueno, obviamente para hacerlo, como se hace casi siempre en la mayoría de los casos, la iglesia tuvo que primero exhumar el cuerpo. Santa Cita llevaba ya casi 300 años cuando esto sucedió. Sin embargo, cuando exhumaron su cuerpo, estaba completamente intacto. La iglesia y muchos católicos naturalmente consideraron que esto era un milagro. Algunos inclusive afirmaron que el cuerpo de Santa Cita había causado la sanación de ciertas personas que eran ciegos y mujeres que eran infértiles. Al tocar el cuerpo de la santa, testificaron que quedaron completamente sanos. Y entonces el cuerpo de esta santa pues se convirtió en un gran tema que eventualmente la llevó a la canonización. Ahora, el cuerpo de ella permanece en exhibición en la Basílica de San Frediano en Lucca, Italia, aunque la iglesia ya ha momificado su cuerpo porque su cuerpo ha comenzado a experimentar una decadencia. Pero es importante como católicos que nosotros hablemos de este tema porque por mucho tiempo la incorruptibilidad ha sido un signo de milagros. Hasta cierto punto la perspectiva de la iglesia no ha cambiado, pero sí podemos decir que a partir de hace quizás unos 300 años, quizás un poco más, el Vaticano ha comenzado a reexaminar a los casos de incorruptibilidad desde una perspectiva un poco más científica. Los especialistas que están envueltos ahora en este proceso, desde patólogos hasta radiólogos, han ayudado a la iglesia a determinar más claramente por qué los cuerpos de algunas personas, de algunos de nuestros santos, resisten la descomposición. Y la investigación de estos científicos han indicado que muchos factores pueden explicar este fenómeno. Por ejemplo, es importante recordar que muchos santos de la iglesia también tuvieron grandes seguidores que en algunos casos momificaron su cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo no es considerado incorrupto si ha pasado por algún tipo de proceso de embalsamiento. Tampoco es considerado incorruptible un cuerpo que se ha endurecido. En algunos casos el cuerpo de un cadáver se endurece y eso le puede pasar a cualquier persona. Claro, aunque puede haber santidad sin incorruptibilidad, es importante saber que la incorruptibilidad no es un requisito para la canonización de una persona. Una persona no tiene que tener un cuerpo incorrupto para ser canonizado. En otros casos, la iglesia también está consciente que hay una combinación de factores ambientales que ayuda en ocasiones a prevenir la descomposición del cuerpo humano. Pero también, obviamente, es también cierto que hay casos donde la ciencia no puede explicar por qué el cuerpo de una persona está incorrupto. Hay casos que los investigadores no pueden apuntar a cambios atmosféricos ni alguna intervención humana que pueda explicar la preservación de un cuerpo. Entonces, en ese tipo de caso, la iglesia considera que el hecho de que haya una incorruptibilidad, eso se convierte en una expresión que utiliza la iglesia que se llama motivo de credibilidad. O sea, hay a raíz de esa incorruptibilidad un motivo de que esa persona puede haber experimentado una santidad en su vida. Es un motivo de credibilidad. Hay credibilidad de la santidad de ese individuo, aunque no siempre es así. Recordemos que no todos los santos canonizados de la Iglesia Católica tuvieron cuerpos incorruptos. No siempre ha sido así. Eso no quiere decir que la incorruptibilidad, sin embargo, no sea importante. Por el contrario, en algunos casos puede ser verdaderamente un evento milagroso. Dios puede realizar milagros por medios naturales. También sabemos que la incorruptibilidad no es un concepto antibíblico o contrario a la fe cristiana. Los cristianos, como Jesús, precisamente creemos todos en la resurrección de la carne. Esta es la creencia de que los cuerpos de los muertos en algún momento todos vamos a resucitar en nuestros cuerpos. Jesús mismo experimentó la incorruptibilidad y él, cuando levantó a su amigo Lázaro, cuyo cuerpo, según la palabra de Dios,
olía mal, ya exhumaba ese mal olor, él lo levantó de la muerte y obviamente pues Lázaro experimentó la incorruptibilidad. Y lo cierto es que para Dios nada es imposible. Él siempre tiene el poder y la potestad de darnos casos de incorruptibilidad como un signo importante de su presencia en nuestras vidas y en el mundo. Realmente hay casos de incorruptibilidad que son signos de milagros divinos. Ahora, vale la pena señalar que la Iglesia Católica no es la única rama del cristianismo que enfatiza el significado de la incorruptibilidad. Los cristianos ortodoxos orientales también tienen una alta estima a estas experiencias de incorruptibilidad. Y ellos a menudo asocian la incorruptibilidad con milagros de curación. En el caso de los cristianos ortodoxos orientales, ellos consideran la incorruptibilidad como un factor importante a la hora de determinar si una persona vivió en la santidad. Pero igual que la Iglesia Católica, ellos no consideran que es una garantía o que es necesario para llegar a esa determinación. Como dije anteriormente, lo quiero repetir varias veces porque creo que dentro de nuestra iglesia a veces hay una confusión. La incorruptibilidad no es necesaria para la canonización y tampoco garantiza que una persona va a ser canonizada. Simplemente porque una persona haya experimentado la incorruptibilidad del cuerpo no significa que esa persona va a ser canonizada. Ahora vamos a hablar por un momento sobre este proceso de canonización porque es un proceso muy interesante dentro de la Iglesia Católica y a veces como católicos no pensamos sobre él hasta que quizás nos encontramos con el anuncio de que una persona va a ser canonizada. Y esto pues tiene todo un trasfondo en los últimos años porque en el 12 de septiembre de 1997, a través del Servicio de Información del Vaticano, la oficina de prensa de la Santa Sede en la Ciudad del Vaticano hizo pública una nota sobre el procedimiento canónico para las causas de beatificación y también de canonización. Y este documento resalta varios puntos importantes que yo creo que como católicos todos tenemos que conocer. Primero, es importante recordar que las normas canónicas sobre el procedimiento a seguir están contenidas todas en un documento que se llama la Constitución Apostólica Divinos Perfectionis Magister. Mi latín es terrible, pero tengo entendido que este documento se podría traducir así como Maestro Divino de la Perfección o Maestro Divino y Perfecto. Pero este documento, lo cierto es que fue promulgado por San Juan Pablo II en el 1983 y nos ayuda a entender este proceso más perfectamente. Por ejemplo, es importante conocer que para iniciar una causa de canonización es necesario que hayan transcurrido al menos 5 años después del fallecimiento del candidato. Esto es para permitir un mayor equilibrio y objetividad en la evaluación del caso y dejar que las emociones del momento se disipen. Por otro lado, es importante recordarnos que el obispo de la diócesis en la que falleció el candidato a la beatificación o a la canonización es el responsable de iniciar la investigación. Ahora, hay un grupo promotor, y casi siempre en la mayoría de los casos que está constituido por varios grupos, por ejemplo, personas de la diócesis a la que pertenecía el candidato, miembros de su parroquia. Si el candidato era, por ejemplo, miembro de una congregación religiosa, pues miembros de esa congregación también pueden ser parte de ese equipo y así sucesivamente. Estos grupos todos son los que le solicitan al obispo a través de un postulador, de una persona encargada, la apertura de una investigación sobre el caso de santidad del candidato. El obispo entonces obtiene lo que se conoce como la nulla osta, o sea, ningún impedimento. Es una declaración de la Santa Sede para entonces formar un tribunal diocesano y así poder hacer una evaluación más profunda sobre el caso de santificación del candidato. El obispo entonces establece un tribunal de evaluación y testigos son llamados ante el tribunal para relatar hechos concretos que tienen que ver con las virtudes teologales, las virtudes cardinales, las virtudes de este individuo.
Como buenos católicos formados sabemos lo que son las virtudes teologales, ¿verdad? Son la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza y otras virtudes y cualidades que caracterizan al candidato antes de morir. Esto se conoce como una evaluación de la virtud de la persona que está siendo considerada para una posible canonización. Una vez se recopilan todos los documentos relacionados con el candidato y si se encuentra que hay causa de santidad posible, en ese momento es que el candidato entonces tiene derecho a un título especial que otorga la Iglesia, que es el título de siervo de Dios. A partir de ahí, el candidato se le puede conocer como siervo de Dios. Todavía no es beato, todavía no es santo, pero tiene ese título importante. Ahora, una vez finalizada la investigación diocesana, los actos estudiados y la documentación obtenida, todas se remiten a la Congregación para la Causa de los Santos en Roma, en Italia. Y en Roma hay una persona encargada o un postulador que sigue la elaboración de la documentación bajo la dirección de la Congregación para la Causa de los Santos. Ahora, toda esa evidencia se somete a un examen teológico que envuelve 9 teólogos, que ellos estudian toda la evidencia y dan su voto. Si la mayoría de estos teólogos están a favor de la causa de canonización, entonces esa causa pasa a los cardenales y a los obispos que forman parte de la congregación para la causa de los santos. Estos obispos y cardenales mantienen reuniones 2 veces al mes y si su juicio es favorable, entonces el prefecto de la congregación presenta los resultados de toda esa investigación al Santo Padre, quien entonces da su aprobación y autoriza a la congregación a redactar el decreto de virtud, un decreto de virtud. Ahí es cuando se realiza una lectura pública y se hace una promulgación de este decreto, pero todavía la persona no es beata, porque para la beatificación es necesaria entonces que haya un milagro atribuido al siervo de Dios y verificado después de su muerte. El milagro debe probarse mediante una investigación canónica siguiendo un procedimiento parecido al que acabo de explicar, y esta investigación puede terminar en otro decreto. Y una vez entonces están promulgados los 2 decretos, el primero sobre la virtud, las virtudes heroicas del candidato, y el segundo decreto sobre el milagro del candidato, entonces el Santo Padre puede decidir que la persona reciba el título de beato. Y ahí es cuando la persona es llamado beato. Esto es lo que va a pasar con Carlos Acutis el 10 de octubre de este año de 2020. Ahora, para la canonización se necesita otro milagro atribuido a la intercesión del beato y esto es importante, ocurrido después de su beatificación. Es importante entender que los métodos para constatar el segundo milagro son los mismos métodos que se siguen para la beatificación. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué significa entonces cuando el beato es canonizado? Bueno, por canonización se entiende que es la concesión del culto público en la Iglesia Universal. El culto público donde las personas pueden rendirle respetos y admiración y pueden orar, pedirle oración a ese santo. Y este es un proceso que está íntimamente ligado con la autoridad de infalibilidad que tiene el Papa. Como vimos anteriormente, es el Papa el que decide la beatificación y es el Papa que también decide la canonización. Entonces, con la canonización, el beato adquiere el título de santo. Ahora, dentro de la Iglesia hay muchos santos muy famosos. La Iglesia oficialmente reconoce aproximadamente, no tengo un número exacto, pero según mis investigaciones reconoce alrededor de 100 santos como incorruptibles. Y dentro de ellos pues hay muchos. Y quisiera hablar un poquito sobre uno de ellos,
que es Santa Cecilia. Algunos historiadores creen que Santa Cecilia es la primera santa cuyo cuerpo mostró signos de incorruptibilidad. De hecho, las historias alegan que Santa Cecilia demostró habilidades físicas milagrosas, inclusive mientras estaba viva. Ella fue una joven que permaneció virgen a pesar de estar casada. En el transcurso de su corta vida, ella convenció a su esposo y a muchas otras personas para que se convirtieran a la fe cristiana. Y es ahí cuando ella comienza a tener problemas, porque durante ese periodo había mucha persecución a la iglesia. Entonces, cuando sus perseguidores les exigieron que renunciaran al catolicismo, las personas que se habían convertido al catolicismo por la influencia de Santa Cecilia se negaron. Y fue así en que cuando ellos fueron matados y Santa Cecilia fue arrestada, porque ella también se negó a desmentir o rechazar su fe cristiana. Ahora, los captores de Santa Cecilia también le dieron a ella la oportunidad de reaccionar su fe, pero a diferencia de los otros, cuando ella se negó, ellos planearon ejecutarla, pero decidieron que debido a su edad, porque aparentemente era una joven, una mujer muy joven, pues que ellos iban a intentar matarla utilizando métodos menos violentos. Entonces lo que hicieron fue que la encerraron en un baño de vapor en su casa, asumiendo que ella se iba a asfixiar. Pero esto no ocurre. Entonces, durante todo un día y toda una noche, según cuenta esta historia, ella soportó sin mostrar ningún signo de daño o sin expresar ningún tipo de angustia mayor. Y esto pues llevó a los captores a que cambiaran su opinión sobre el método a utilizar, y entonces ahí fue cuando ellos fueron a pedirle la ayuda a un verdugo para que la decapitarla, para cortarle la cabeza. Pero aquí está la parte interesante de esta historia. A pesar que el verdugo golpeó su cuello con una espada 3 veces, no la pudo decapitar. Y lo interesante de la historia es que, según se relata, el verdugo estaba tan espantado con la experiencia que él terminó huyendo de la escena. Imagínense, esto es como toda una novela mexicana, ¿verdad? Entonces, Santa Cecilia sobrevivió así con el daño, porque sufrió daño en su cuerpo, aunque no quedó decapitada, durante 3 días y 3 noches. Estuvo en esta condición y aunque fue herida, ella tenía movilidad, y se cuenta que ella utilizaba sus 3 dedos para comunicarse y representar así a la Santísima Trinidad. Una historia muy muy bonita. Ahora, su canonización ocurre pues unos siglos más tarde, cuando muchos laicos y sacerdotes, impresionados con esta gran historia, le pidieron a la iglesia que considerara la canonización de esta gran mujer. Y esto obviamente requirió exhumar su cuerpo, y cuando abrieron su ataúd, el cardenal de ese momento encontró su cuerpo en la misma posición y en el mismo estado físico en el que ella había sido enterrado. Y fue entonces ahí cuando, a través del proceso, un proceso parecido al que yo describí anteriormente, en que ella fue canonizada. Ahora, en la iglesia tenemos muchos santos más, y no puedo darte la lista completa, pero algunos personajes que quiero mencionar son San Antonio de Padua, San Bernadette, que está en Francia, San Juan María Vianney, San Vicente de Paul, San Juan Bosco. Son grandes personajes, grandes historias que yo creo que todos nosotros como católicos deberíamos estudiar, porque ellos tuvieron una vida ejemplar, y independientemente de que sus cuerpos hayan sido incorruptibles, lo cierto es que vivieron una vida que nos debe servir de ejemplo para todos nosotros los cristianos. Ahora, en el tiempo de hoy, la posición de la iglesia sigue siendo la misma. La iglesia ha explicado que hay algunos casos donde la incorruptibilidad puede ser explicada científicamente, y en otros casos, son casos donde no hay una explicación científica. Entonces la iglesia los ha considerado como casos donde hay un milagro verdadero envuelto en esa experiencia. Ahora, es importante notar que la
incorruptibilidad no siempre dura para toda la vida. En algunos casos la iglesia ha cubierto los rostros de los incorruptibles con máscaras de cera cuando comienzan a deteriorarse. Algunos investigadores han señalado que incluso en casos de santos, cuando se ha alterado su ataúd, cuando ese ataúd ha sido abierto, esa experiencia fue la que creó vulnerabilidad y la descomposición del cuerpo. En otras palabras, cuando ellos estaban incorruptibles, pero cuando abrieron su ataúd fue cuando esos cuerpos comenzaron a experimentar esa descomposición natural del cuerpo humano después de la muerte. Ahora, independientemente, muchos de los cuerpos de incorruptibles permanecen en exhibición en el mundo entero, y esto es excitante porque ustedes pueden visitar muchos de estos grandes santos de la iglesia y ver por sí mismo este gran fenómeno que ha jugado un papel sumamente importante en la vida de la Iglesia Católica. Y quiero compartir contigo una experiencia personal, pero antes de esto quiero enseñarte estas imágenes del santo de mi familia, el santo Padre Pío. En el 2018 yo tuve la oportunidad de viajar con mi esposa y mis 3 hijos y una hermana muy querida a Italia. Estuvimos por 2 semanas y durante ese viaje viajamos a San Giovanni Rotondo. Y ahí fuimos a visitar el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Si no has tenido la oportunidad de hacerlo, y si lo pudieras hacer, yo te lo recomendaría porque es una experiencia sumamente maravillosa. Usted va a su basílica donde su cuerpo se encuentra en la parte inferior. Usted hace fila y entra y ve exactamente el cuerpo del Padre Pío. Estas imágenes que estoy compartiendo contigo son fotografías que nosotros tomamos cuando estábamos allí, y fue una experiencia muy bonita. El Padre Pío vivió una vida ejemplar, excepcional, tuvo unas experiencias maravillosas, y yo creo que todo católico debe estudiar su vida para poder crecer en conocimiento y saber cómo nosotros podemos llevar la experiencia de fe de tal forma que nos ayude a alcanzar la santidad. Ahora, obviamente el Padre Pío no es el único santo con esta experiencia que usted puede ver hoy en día. Muchas veces personas se preguntan, pero ¿dónde puedo yo ir y ver otros cuerpos? Bueno, además del cuerpo del Padre Pío. Bueno, en Europa, en Italia, en España principalmente, es donde se encuentra la mayoría de los santos incorruptibles. Estos se encuentran en relicarios italianos. Por ejemplo, en Italia, yo cuando estuve en Italia fuimos a la iglesia dominicana de San Marco, y allí se albergan los restos momificados de San Antonino. Sus restos, se encuentran expuestos en un ataúd de cristal para que usted pueda ver su persona. También Santa Rita de Casia es otra santa notable cuyo cuerpo ha sido conservado. Su santuario se exhibe en la Basílica de Casia, en Casia, Italia. Afortunadamente, Italia no es el único lugar donde usted puede ir a ver el cuerpo incorrupto de un santo. La Catedral de Sevilla, en España, alberga el cuerpo incorrupto de otro gran santo, el San Fernando III. Y también en otros países, en México precisamente, ahí si usted viaja a México, usted podría ir a la iglesia de San Francisco en Puebla, y allí va a encontrar el cuerpo del beato Sebastián de Aparicio. Y aunque él técnicamente no es un santo, está en ese proceso de canonización, su cuerpo está completamente incorrupto y sigue siendo una persona, una figura importante en la experiencia católica de América Latina. Ahora, yo vivo en los Estados Unidos y la pregunta es, ¿dónde en los Estados Unidos podemos ver cuerpos incorruptos? Bueno, ahí no vas a tener mucha suerte encontrando un cuerpo incorrupto genuino. Sin embargo, en el santuario de Maria Stein, de Holy Relics, en Maria Stein, Ohio, ahí sí usted puede tener la oportunidad de ver los restos de Santa Victoria. Técnicamente, ella no está incorrupta, su cuerpo no está incorrupta, ya que su cuerpo está cubierto de cera, que, como mencioné anteriormente, es una práctica común, particularmente cuando el cuerpo comienza a degenerarse.
Ahora, lo cierto es que la incorruptibilidad es un gran misterio, amigos, que trasciende la muerte. El fenómeno de la incorruptibilidad sigue fascinando a los católicos, a los cristianos ortodoxos del Oriente y a muchas personas que no son cristianos, que no son católicos. Algunos creen que la incorruptibilidad es simplemente un desarrollo natural que se da a veces en el cuerpo humano, y en otras ocasiones la Iglesia ha afirmado que no hay una explicación científica y por lo tanto representa algo más profundo. Representa la obra de Dios en nuestras vidas. En esos casos no hay duda de que son situaciones donde ha ocurrido algo milagroso. Ahora, independientemente de cuál sea tu opinión o mi opinión, lo cierto es que la incorruptibilidad sirve como un recordatorio de que la muerte nos va a tocar a todos, pero no es el final de nuestras vidas, sino es el comienzo de una vida mejor. Vamos a regresar en unos minutos con un mensaje final, así que no te retires. Hola amigos, quiero agradecerte nuevamente por estar conmigo aquí y quiero pedirte que te registres en mi canal de YouTube y también en mi página de Facebook. Una de las cosas que más me fascina de poder tener la oportunidad de compartir estos temas contigo es la oportunidad de llegar a tantas partes del mundo por medio de las redes sociales que nos permite hoy, contrario a quizás 20, 30 años atrás, poder hacerlo. Y tú eres parte de este proceso de evangelización. Así que te pido que te registres en mi canal, que me ayudes registrándote y también dándole un like, porque mientras más likes tenga un video, pues entonces más oportunidad de que YouTube lo promueve para que otras personas puedan encontrarse con estos temas y así también recibir esta formación. Así que te invito a que te suscribas en este canal y también en Facebook. Y quiero agradecerte profundamente por el tiempo que pasas conmigo todos los días en que hacemos estos programas. Espero que haya servido de provecho para ti y que te haya ayudado en tu conocimiento. Ahora puedes explicar esto que se llama la incorruptibilidad del cuerpo y también el proceso de canonización. Este es Andy Colón en Conociendo tu Fe. Te doy gracias por estar conmigo y que Dios te bendiga. Chao.